Listo. Entonces ya entramos en el punto 2. No sé si hasta este momento tienen alguna inquietud, duda, pregunta, reflexión, para que de una vez lo hagamos del primer bloque. ¿Hay alguna pregunta? Yo los quiero invitar a que participen a todos, especialmente a esas oficinas que tienen proyectos vigentes o tienen en este momento algún tema de traslado de recursos entre proyectos, entiéndase el proyecto del PGA. Entonces, por favor, aprovechemos la capacitación al máximo. Listo, mientras entonces van formulando las preguntas, vamos a continuar, ¿listo? Para no perder tiempo. Entonces, ya vimos la parte inicial, que era cómo entender en dónde está ubicado el proyecto dentro de la inversión en Colombia, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque a resultados y a través de qué se hace? Que es a través de los programas. ¿Cómo amarro entonces el tema de los instrumentos de planeación, todos los planes de desarrollo y los planes institucionales, los planes sectoriales, con todos los instrumentos a nivel presupuestal, ¿sí? Los marcos de gasto, el presupuesto como tal, todo esto, ¿cómo se amarra? Y se amarra, dijimos que lo hacíamos a través de los programas, ¿listo? También definimos qué era un proyecto de inversión y en qué momentos se necesitaba formular un proyecto de inversión, ¿sí? Ahora, entonces vamos a entrarnos en el segundo punto, que es entender cuáles son las etapas de los proyectos de inversión, cuáles son las etapas y fases de un proyecto de inversión. Entonces aquí quiero que ustedes se tomen 10 segundos e interpreten la gráfica, porque voy a hacerles unas preguntitas muy detalladas para que también participemos. ¿Listo? Entonces, por favor, interpreten la gráfica. Disculpa, ¿lo podrías poner en modo de presentación? Para verlo mejor, es que se ve muy... Ok. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Excelente, gracias. Con gusto. Si entienden esta gráfica, van a entender todo lo que viene a continuación. ¿Listo? Así no tengan conocimientos, la idea es que traten de comprender, de interpretar, o sea, hay que aventurarse. Yo sé que estos temas de formulación de proyectos son ladrilludos y muchas veces son mucha teoría y poca práctica, pero necesariamente tiene uno que comprender más o menos cómo se mueve a nivel general. No hay que ser un erudito en la formulación de proyectos, sino hay que simplemente ser muy estratégico y entender el mapa general de las etapas y fases que debe surtir un proyecto. Esto nos va a facilitar para comprender muchas cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar a interpretarlo. Si ustedes se fijaron, en la primera columna hay 4, en números romanos hay 4 etapas, ¿sí? Entonces tenemos la primera, preinversión, la segunda, inversión, la tercera, operación y la cuarta, evaluación ex post. ¿Listo? Recuerden que son las etapas de un proyecto. ¿Listo? Entonces el proyecto tiene una primera etapa de preinversión, una segunda etapa de inversión, una tercera de operación y una cuarta de evaluación ex post. Aquí les quiero pedir que se concentren en las 2 primeras. ¿Cuáles son las 2 primeras? La preinversión Primera inversión.
Nosotros, como equipo de la auditoría, digamos, que formulamos los proyectos de inversión, vamos a concentrarnos muchos en estas dos primeras etapas. Y sobre todo si lo formulamos en la primera, de preinversión. Entonces, la preinversión se compone de formulación y evaluación ex ante. En la primera parte, o sea, de formulación, yo lo que hago es una identificación de la problemática o de la oportunidad. Después de identificar eso, yo comienzo a prepararla. ¿Y cómo la preparo? A través de estudios, que son los soportes de la formulación. Un soporte legal, un soporte de mercado, un soporte técnico, institucional, organizacional, un soporte de estudios ambientales, de estudios de riesgo, de estudios de comunitarios, de estudios financieros. Esto me va a soportar la formulación de ese proyecto. ¿Listo? Entonces, de la idea voy a pasar a los estudios que me soportan esa idea. ¿Listo? Esa idea, esa problemática, esa oportunidad. ¿Listo? Esta etapa de formulación en regalías tiene 3 fases. En regalías, ya nosotros como no manejamos regalías, pero aquí me obligo a decirles de qué tratan esas 3 fases. Y es que yo puedo, digamos, formular un proyecto en estas 3 fases. Un proyecto de regalías. Entonces, cuando yo no tengo nada, puedo formular un proyecto para darle forma, darle un perfil, tener la información básica para iniciar el proyecto. Necesito invertir para formular un proyecto y hacerlo en fase 1, que es identificación del perfil del proyecto. ¿Listo? Eso es como, yo puedo invertir entonces ahí, es porque no tengo nada definitivamente. Hasta ahora voy a formular el proyecto y voy a darle un perfil. ¿Listo? También se pueden presentar regalías para fase 2, que es, listo, yo ya tengo el perfil, ya tengo el perfil del proyecto, pero entonces necesito ya comenzar a contratar para unos estudios de viabilidad, unos estudios de suelo, unos estudios técnicos, y entonces lo voy a meter en fase 2. Necesito unos estudios preliminares antes de la inversión. Entonces necesito contratar esos estudios, eso es fase 2. Y fase 3 es cuando yo ya tengo todas las 2 anteriores, ya tengo los estudios, ya tengo el perfil, tengo los estudios, ya sé con certeza que voy a ejecutar ese proyecto porque la viabilidad de los estudios y los soportes me la da. Entonces entro a ejecutar. Entonces, puedo ejecutar un proyecto ya a construir el puente, a construir la escuela, porque ya tengo todos los estudios que me dan esa viabilidad. ¿Listo? Entonces, en regalías se puede en estas 3 fases. Perdón, una preguntita. Sí. Y si ya voy a empezar con los estudios y todo eso, ¿y de dónde saco entonces la plata para pagar a la persona que me va a hacer esos estudios y que me los presente correctamente? Listo, entonces ahí hay 2 formas. Si es con recursos de regalías, pues se presenta fase 1 y fase 2, ¿sí? Que es que me financien con recursos de regalías el levantamiento para poder contratar esos estudios, ¿sí? Okay. El levantamiento de esos estudios. Pero también pues puedo hacer un proyecto integral, ¿listo? Okay. Un proyecto integral en donde yo en la primera etapa voy a invertir unos recursos para levantar unos estudios en una segunda etapa o en un segundo momento del proyecto. Entonces voy a entrar a la ejecución, ¿sí? Entonces voy a hacer como 2 etapas y si quiero, entonces también ahí de una vez puedo meter operación y evaluaciones post. ¿Listo? Entonces digamos que la idea es que uno siempre presente proyectos integrales. O sea, que yo tenga
garantía, ¿sí?, de que mi proyecto va a ser sostenible y va a ser financiado en todas sus etapas, porque también puede darse el caso de que un proyecto simplemente se presenta para estudios, para poder contratar los estudios, pero ahí quedó. O sea, esos estudios fue una mala inversión porque no tuvieron una culminación, no terminó en algo, ¿sí? Simplemente se hicieron unos estudios preliminares ambientales y técnicos, pero entonces, ¿dónde está esa buena uso del recurso en darle continuidad a esa segunda etapa que era la ejecución? Para algo eran los estudios, ¿no? Entonces, hay que garantizar que los proyectos tengan de verdad una priorización en su inversión, que esa inversión tenga frutos, que tenga un bien y un servicio que entrega a la comunidad, no que se quede en un mero documento y ya. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta en ese pedacito de formulación? Buenos días. Listo. Les está... Sí, dime. Mira, yo tengo una pregunta, digamos que Lorena de Recursos Físicos, nivel central, digamos que nosotros formulamos el proyecto del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Es un proyecto, digamos que es amplio, lo establecimos a 4 fases, 4 fases. A mí me gustaría, pues no sé, desde la experiencia, digamos, desde el Departamento Nacional de Planeación, dentro de la experiencia y de pronto dentro de los proyectos que han presentado de otras entidades, de pronto en esta fase, si digamos tal como nos las estás relacionando, si es posible, digamos que se presenten y que se puedan ejecutar en cada una de sus fases, o si normalmente las presentan para ejecutarlas en una sola fase, dada, digamos, como la relevancia y más, digamos, en este momento en que necesitamos sí o sí tener la información en, digámoslo así, en medio digital. Lorena me dice, ¿cierto? Sí, Lorena, conté. Listo. ¿Lorena? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, Lorena. Listo, entendido. Sí, es digamos que una buena inquietud, porque en la realidad, ¿cómo es que se hace esto? O sea, a pesar de que los proyectos pudiesen presentarse a fase 1, a cualquiera de las fases, digamos, en la realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que, por ejemplo, se presentan en fase 3 de una, ¿sí? Ellos por lo general, por ejemplo, con otros recursos propios, están levantando los estudios preliminares, toda la parte anterior de la fase 1 y fase 2. Entonces dicen, no, nosotros no nos vamos a poder hacer fase por fase, entonces de una vez con nuestros recursos ya tenemos todos los estudios, entonces de una vez se mandan a fase 3, cuando ya tienen la certeza de ejecutar el proyecto. Sí, esa es la realidad, o sea, eso es lo que hemos visto, la tendencia que se está haciendo, porque es que presentar proyecto por fase, digamos que implica una movilización administrativa, logística, tiempos y todo que si lo hacen de una para la ejecución, pues va a ser mucho más rápido. ¿Sí? En cambio, si se presentan fase por fase, pues tienen que tener mucho tiempo y digamos así que es un desgaste de alguna manera hacer un proyecto por cada una de las fases. Lo que se recomienda es que sea integral, ¿sí? Que ojalá, si no tiene entonces la posibilidad de tener los recursos para los estudios, entonces en el proyecto lo haga contemplando esas etapas en donde se necesitan los estudios, se necesita contratar los estudios, después de que se tengan los estudios, entra ya la ejecución, si ya entonces ahí es donde está el juego del horizonte del proyecto, donde yo digo el primer año va a ser de preinversión con el tema de los estudios, ¿sí?
en el segundo año ya va a ser de inversión con el tema de la ejecución. ¿Sí? Es un ejemplo. Pueden ser 2 años en preinversión, 2 años en inversión. ¿Sí? Entonces digamos que de una vez agarran todas las etapas. Pero sí podrían presentarse a la final, si usted quisiera, puede presentarse solo para el levantamiento de estudios previos. Pues es que no sé si de pronto no fui como clara en mi pregunta. Digamos que en ese momento nosotros realizamos la formulación como tal del proyecto. Están las tres fases o etapas que digamos que yo veo las etapas como tal del proyecto y las visualizo en la formulación que nosotros hicimos de preinversión, inversión, operación y evaluación, digamos, de la misma ejecución como tal del proyecto. ¿Por qué lo digo que por fases? Porque digamos que la implementación como tal del SGDA, digamos que inicialmente viene como toda la parte de, digamos, de que debemos de cumplir unas tareas antes de, digamos que el grueso, que es la implementación o ejecución como tal del sistema de gestión de documentos electrónicos, y ya sí la puesta digamos, en marcha de la operación. Mi pregunta es, digamos que nosotros desde la Dirección de Recursos Físicos y con el apoyo de planeación, digamos que formulamos el proyecto y lo pensamos digamos, en dividirlo en esas 3, 4 fases, pero digamos que lo dividimos es justamente por todas las tareas y por todas las actividades que se establecen dentro del mismo proyecto en su ejecución. Un ejemplo, por decir, digamos que inicialmente, digámoslo así, en la primera etapa o en la primera fase o el primer año, nosotros evidenciamos una temática que es como la aplicación, por decir, de las tablas de valoración documental, que es organizar la información antes de que digamos que cuando contemos como tal con el sistema de gestión de documentos, ya contemos con la información organizada antes de irla a subir al aplicativo. Y pues, digamos, la primera etapa en sí, digamos que es la planeación, análisis y diseño, que digamos que la tenemos programada para ese primer año. Luego tenemos la fase de implementación, que digamos que viene en un segundo año. Luego sí tenemos la fase de operación y seguidamente la fase de evaluación. Digamos que todo se da como en ese intervalo o en esas fases, pero a lo que voy es a que independiente de que nosotros estemos formulando por fases o por etapas, el tema presupuestal está pensado en el ciclo de digámoslo así, de los 4 años o las 4 etapas. Por eso, ¿y tu pregunta cuál sería? Mi pregunta es, si ya nosotros tenemos, digamos que, así como estoy viendo la diapositiva, estamos en la fase 3, según lo que te entiendo, Sí. Nosotros podemos presentar como tal el proyecto, digamos, con todo el tema o sea, estamos en la fase 3, sin embargo, digamos que en la ejecución vamos a tener esas 4 etapas a las que hace relación el proyecto. Sí. O sea, te entiendo. Digamos que esas son actividades. Tú me estás relacionando, es como ciertas actividades, eso tiene una ruta crítica, hay unas actividades que son previas a otras, y si no está esa actividad, pues no se puede pasar a la siguiente, ¿sí? Eso yo lo puedo manejar a nivel de actividad, dentro de un bien, dentro de un producto, bien sea un bien o servicio, ¿sí? Entonces, cada fase, o sea, cuando tú me dices, no, es que nosotros ya tenemos entonces una etapa de preinversión. Entonces, en esa etapa de preinversión debe entregarse un producto, que es un bien o servicio.
¿sí? Ese bien o servicio pues tiene que para lograr entregar ese bien o servicio, pues debe cumplir con una cadena de valor, que es cuáles son los insumos necesarios, qué actividades se necesita para transformar esos insumos en productos. Entonces ahí en ese bloquecito de actividades es donde yo voy a meter esas actividades que tú me estás mencionando, ¿sí? Porque es, por ejemplo, la consolidación de una base de datos, que es el insumo, por ejemplo, eso es insumo para lo siguiente, ¿sí? Y esa suma de herramientas, esa base de datos más otra, no sé, un hardware, un software y todo eso reunido se transforma en un producto que es lo que yo voy a entregar. Es ese bien o servicio final. Entonces, tú lo vas a poder manejar en el bloque de actividades, bien sea del producto de preinversión o bien sea del producto de inversión. Pueden ser varios productos en preinversión, pueden ser varios productos en inversión, o puede ser solo un producto que se va a entregar. Entonces, digamos que es todo eso detrás que viene detrás de la entrega del producto. Para lograr entregarlo, pues necesito hacer una transformación de insumos y actividades. Entonces ahí lo abarcarían y sí, está bien pensado, digamos, en esas etapas y prácticamente es ejecución, ¿sí? Porque yo ya sé qué es lo que necesito para entregar ese bien y servicio. Ya tengo la certeza. Okay. ¿Entendido? O sí, no sé. Sí. No, sí te entiendo perfectamente, pero digamos, para llegar allí tendría que tener justamente, digamos, la aprobación del, digámoslo así, del presupuesto por parte de DNP o algo así, o bueno, no del DNP, sino, digamos, la aprobación del proyecto para que luego sí me puedan, que sea viable. Sí, claro, ahí debe cumplir con, para que yo sepa cuáles son los recursos que están aprobados, pues es el techo presupuestal que ya me definió la entidad. O sea, primero debes que consultar, hacer la solicitud a la oficina de planeación de tu entidad, decirle, bueno, desde esta dirección o desde esta área, vamos a proponer este proyecto, queremos saber si hay disponibilidad presupuestal, si están aprobados recursos para este proyecto de acuerdo a las líneas programáticas y lo que se está proponiendo en el plan sectorial, si está articulado. Entonces, la oficina de planeación, sí, claro, puedes hacer un fórmula para esta línea, hay destinado tanto, hay disponible tanto recurso para el siguiente año, entonces ahí es donde ustedes deciden, de acuerdo a esa respuesta de la oficina de planeación, de la disponibilidad o no, y de los recursos que tengan, también deciden si inician esa formulación o no, porque qué tal que ustedes hagan la formulación, pero eso no esté priorizado dentro de mi entidad, ¿sí? O no sea ahorita urgente. Entonces, sí, primero hay que mirar cuál es la disponibilidad presupuestal. Y bueno, eso ya, para llegar a esa disponibilidad presupuestal, pues ustedes ya bien saben que tuvo que haber pasado por el Congreso, que haberse aprobado también desde el Ministerio de Hacienda, en donde dicen que bueno, listo, ustedes, señores, auditoría, tienen disponible tantos recursos para el siguiente año, entonces pueden presentar proyectos con esos recursos, ¿sí? Entonces, de nada serviría si uno no... Sí, de nada serviría si uno no se fundamenta primero y se datea de cuáles son los recursos disponibles. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, listo, con mucho gusto. Torena. Listo, entonces, ¿qué nos falta entonces aquí? Ya vimos esa primera partecita de la preinversión que se llama formulación. ¿Listo? Entonces, en donde identifico la problemática, identifico la oportunidad, qué alternativas de solución tengo para una problemática en especial, ya de esas alternativas de solución, entonces comienzo a argumentarlas con estudios legales, ya lo vimos. Ya cuando preparo entonces esas alternativas, o sea, cuando yo hablo de alternativas es como soluciones a una problemática. ¿Qué soluciones? O sea, puede haber una solución a una problemática, pueden haber dos soluciones a una problemática. Volvamos al ejemplo del río.
El problema es que la comunidad está, está incomunicada, ¿sí? Las poblaciones de X y Y están incomunicados, no pueden transitar de un lado al otro. Entonces, ¿qué soluciones puedo darles? Entonces, puedo construir un puente, puedo comprar un barco para pasarlos de un lado al otro, puedo comprar un dirigible o un globo aerostático para pasarlos de un lado al otro. ¿Listo? Entonces tengo 3 soluciones para un problema. Entonces yo preparo cada una de esas 3 soluciones. Si tengo dudas, ¿no? Uy, no, pero ¿cuál será la mejor? ¿Cuál será la más viable? Entonces por eso los estudios me van a dar una cierta viabilidad. ¿Listo? Aquí ya cuando preparo, entonces paso en la partecita de abajo que dice, en la preinversión dice evaluación ex ante. ¿Qué quiere decir? Que voy a evaluar cuál de esas alternativas de solución, de esas 3, es la más indicada, la más viable, ¿sí? Y voy a usar la evaluación económica y social. Si ustedes se fijan, arriba ahí dice evaluación financiera, pero eso está a modo de cita porque eso es, digamos, la evaluación financiera se aplica a proyectos en lo privado, ¿sí? En donde yo estoy buscando un rendimiento financiero, un recurso en moneda, ¿sí? O sea, si yo estoy invirtiendo 100 pesos, también quiero que me devuelvan 200 pesos. O sea, plata, necesito plata. Eso es la evaluación financiera. Y es cuánto voy a invertir y cuánto voy a recibir. En cambio, la evaluación económica, que es la nuestra, es la que aplicamos a los proyectos de inversión pública. ¿Qué es lo que evalúa? Es ese valor social que va a entregar mi proyecto. Ese valor en beneficios para mi comunidad. Es el aumento del nivel de vida, de la calidad de vida de mi territorio, de mis ciudadanos, de las personas que usan mis servicios. ¿Sí? Entonces, aquí nos concentramos en la evaluación económica. Esa es la que vamos a aplicar a las alternativas de solución. Y se hace de acuerdo a unas variables, ¿sí? Entonces, corrigiendo unos precios de mercado a precios cuenta, ¿sí? Entonces, estas variables las hace prácticamente la MGA, ¿sí? De acuerdo a la información que ingresamos de cuánto valía nuestro proyecto versus los ingresos y beneficios de mi proyecto, lo que identifiqué. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que si mi proyecto vale 100 pesos, el costo de mi proyecto totales de 100 pesos, voy a identificar ingresos y beneficios por más de 110 pesos. ¿Sí? O sea, tienen que ser mayores los ingresos y beneficios que el costo del proyecto en la evaluación económica para que me dé unos valores afirmativos y diga, tomen la decisión, es bueno invertir, ¿sí? Por estas variables, por la variable TIR, ¿sí? La tasa interna de retorno es buena. ¿Por qué? Porque pues, los beneficios e ingresos son mayores que los costos, entonces listo, puede tomar la decisión, entonces me va a dar unos indicadores para tomar la decisión de invertir o no en un proyecto, de acuerdo a esas informaciones que ingresé. ¿Listo? Ahí entonces me va a decir el sistema, de estas 3 alternativas, de estas 3 alternativas de solución, la mejor, la que más variables o la que mayores ingresos y beneficios aporta es esta. Eso se lo va a dar el sistema, ¿sí? Y entonces yo ahí tomo la decisión para entrar a la ejecución. Ahí ya viene el tema de la certeza que tengo para entrar a la etapa de inversión que se resume en la ejecución física y financiera de mi proyecto. Y a la par, pues le voy haciendo un seguimiento a cómo va ese avance físico y financiero a través de indicadores, de productos y de gestión. Aquí, entonces, nosotros nos concentramos mucho en preinversión e inversión. Todavía operación, nosotros no tocamos desde el Departamento Nacional de Planeación, no hemos tocado eso, ya queda a discreción de las entidades. Pues estamos siempre, digamos que la idea es llegar a abarcar las 4 etapas, pero ahorita tenemos todos los desarrollos, todos los lineamientos para la etapa de
preinversión e inversión. Operación, ustedes bien saben que es cuando yo ya entrego el bien y servicio a satisfacción. Mi proyecto ya entrega ese producto, esos bienes o servicios, ya los entrega listos para que comiencen a funcionar. Ahí ya comienza a hablarse de la etapa de operación. ¿Y por qué no se habla ahí mucho? Porque ahí ya esos son recursos de funcionamiento, recursos ya recurrentes, ya no son recursos de inversión porque es la operación de un bien o servicios. Entonces ahí ya tienen recursos recursos propios de la entidad para garantizar que ese bien o servicio opere. ¿Listo? Y la evaluación ex post es después de unos años de operación. Es para mirar el desempeño, el análisis de impacto a largo plazo de ese bien o servicio, cómo se ha comportado en el tiempo, de aquí a 10, 15 años. Por eso es que eso lo hace más que todo la entidad, es donde debe desarrollar, digamos, esas dos partecitas de una forma muy grande. La operación y evaluación después. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿hay preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, qué pena. En la anterior diapositiva, en la etapa de preinversión y de inversión, cuando se habla de evaluación social y económica, cuando para la medición de evaluación social y económica, cómo se están formulando los indicadores, pero teniendo en cuenta que hay proyectos que son, por ejemplo, los que nombraba Lorena, de gestión documental, ahí cómo se están manejando, qué tipo de indicadores podemos evaluar que puedan dar un beneficio a la comunidad en esos términos sociales y económicos. Listo, entonces, esa es una labor, digamos, tú te refieres a la identificación de qué ingresos, bueno, qué ingresos y beneficios puede aportar este tipo de proyectos, ¿sí? Y es difícil, hay muchos proyectos que es muy difícil identificarle cómo es que beneficia a la ciudadanía, ¿sí? Y cómo también beneficia a la misma entidad. Entonces, ahí es una labor de entrar como a mirar qué es lo que va a entregar, por ejemplo, cuando tú decías de archivos, bueno, me imagino que es archivos que están en físico y los piensan volver digitales, todo el tema. Entonces yo acudiría, lo primero que se me ocurre, o sea, eso se hace en una mesa, es como una ronda de ideas. Tienen que ustedes, los que saben del tema, tienen que sentarse y decir, bueno, identifiquemos qué beneficios le entrega esto al ciudadano. Entonces puede ser agilidad en tiempos. Entonces, reducción de tiempos en los trámites. Calculemos un costo de esos tiempos. Antes nos podíamos estar demorando, no sé, una semana. Es una idea loca, ¿no? ¿Cuánto vale una semana en ese trámite? ¿Puedo calcular el costo de ese tiempo? Si puedo calcular el costo, si tengo algunas variables, o si me toca hacer, digamos, un documento en donde yo elabore unas variables para medir eso, pues hay que hacerlo, ¿sí? Tienen que hacerlo. Si no tienen de dónde agarrar, tienen que crear eso. Crear ese documento en donde digan, bueno, estas variables de costos en tiempo, este trámite valdría tanto, pero si lo volvemos digital, ya no vale 100 pesos, sino vale 50. Entonces hay un ahorro, ¿sí? Otra cosa, de pronto si el ciudadano tiene que pagar por esa solicitud de esa información, entonces claro, se va a reducir también de alguna forma ese valor. Ya se redujo el tiempo, se puede reducir también si ese trámite tiene algún valor, pues si se vuelve digital, pues de alguna manera, si la entidad lo considera, puede bajarle el precio. Bueno, no sé, o sea, es que depende de la naturaleza del proyecto, ¿sí? Y depende para qué sirvan esos archivos ya digitales y qué es lo que me ahorran en pesos, qué es lo que me ahorran en calidad de vida, qué me ahorran en procesos. De pronto, si eso no está a tiempo, hay unos procesos, hay un costo administrativo más alto, o hay unas implicaciones jurídicas para los ciudadanos si no está esa información en digital, y en cambio en digital sí hay unos beneficios jurídicos. Bueno, sí, no, tocaría que ustedes se sentaran y pensaran y calcularan, le dieran valor, un valor económico
a esos beneficios o ingresos. Un ingreso puede ser también, por ejemplo, si yo estoy, un ingreso económico de un proyecto de ese tipo puede ser que aumentan las solicitudes, o sea, si ese trámite tiene algún costo y el ciudadano, por ejemplo, el de los certificados de tradición y libertad, ¿sí? Si ya están digitales, entonces van a haber más personas que solicitan eso porque es más ágil y entonces ingresa más dinero a la entidad por concepto de esa solicitud. Entonces eso es un ingreso, ¿sí? Entonces... qué pena, yo aquí. Digamos que como para contestarle un poquito también la pregunta que hace Adriana en relación con los indicadores, digamos que tal como lo decía el doctor, efectivamente tienen muchísima relevancia los tiempos, los costos, el trámite, la oportunidad y para los mismos funcionarios, digamos que la idea es empezar a manejar expedientes electrónicos, lo cual significa que digamos que las respuestas y la información va a estar en el medio digital para todos los funcionarios y por tanto digamos que los principales beneficiados van a ser los ciudadanos porque se les va a dar respuesta con oportunidad y con eficiencia. Entonces digamos que todo esto está pensado también tanto en todos los funcionarios de la entidad como en los ciudadanos. Gracias. Exacto, así es. Así es, así es. Y los indicadores pues son iguales, o sea, todo es la TIR, el valor presente neto y todo eso se aplica a todos los proyectos de inversión, indistintamente de lo que entreguen, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere buscar? Es que simplemente que los ingresos y beneficios sean mayores al costo total del proyecto, ¿sí? Entonces ahí la tarea es que logres calcular ingresos y beneficios mayores al costo de ese proyecto. Más adelante de pronto les menciono en dónde pueden apoyarse para que hagan una identificación de ingresos y beneficios. Hay un documento de teoría de proyectos, hay también un curso de teoría de proyectos en donde se profundiza un poco más, ¿sí? Entonces más adelante les diré cómo participar de ellos y cuál es el documento y dónde lo encuentran para que profundicen. Todo lo de la evaluación, ahí se habla de cuáles son las variables, qué calculan las variables, cómo identificar los ingresos y beneficios, cuáles son las técnicas y estrategias. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, listo, entonces continuamos. Entonces aquí yo ya hice la evaluación, ya sé cuál es la más viable de esas alternativas. Aquí entonces, ya entonces a este punto ya entendimos cuáles son las etapas del proyecto, ¿cierto? Ahora aquí quiero que vean cuáles son los sistemas de información que intervienen en las etapas del proyecto. Entonces aquí ya nos vamos más que todo a herramientas informáticas en las etapas del proyecto. Entonces, por favor, interpreten, les doy 5 segunditos para que interpreten esta gráfica. Listo. ¿Recuerdan que yo hablé que antes de la herramienta MGA había un paso anterior que era la formulación y estructuración de proyectos? Pues ahí la van a ver, ¿sí? Que está en el icono de Word, una carpetica, es la formulación y estructuración de proyectos de acuerdo a las metodologías marco lógico y cadena de valor. Ya cuando tengo el proyecto formulado, entonces ya puedo presentar y transferir mi proyecto a la herramienta MGA. Entonces, prácticamente el primer momento, el primer sistema que interviene es la MGA Web. Cuando yo ya tengo registrado mi proyecto completo en la MGA Web, ya puedo mandarlo al siguiente sistema de información, al SWIFT. ¿Sí? O sea, la MGA Web me sirvió para registrar la información del proyecto, para presentar el proyecto
y para transferirlo al siguiente sistema de información que es SWIFT. Ese sistema de información pues tiene que verificar los requisitos del proyecto de acuerdo al sector que usted eligió en MGA y también registra la viabilización. Este sistema también lo que hace es darle la posibilidad a la entidad para que registre estas dos etapas. Verificar los requisitos de acuerdo al sector y registrar la viabilidad de ese proyecto. ¿Listo? Si es viable el proyecto, de acuerdo a toda la información anterior recolectada. ¿Listo? Cuando el proyecto migró, transfirió de la MGA al SWIFT, adquirió un número. Es como un número de identificación, es como la cédula, el número de cédula del proyecto. Y se llama código BPI. Es un numerito largo. Ese numerito es el código por el cual vamos a identificar nuestro proyecto. Entonces ya acaba de nacer en SWIFT, pasa su registro de verificación de requisitos, su viabilidad, se registra. Ya cuando se hace todo eso en SWIFT, el proyecto queda firme, o sea, queda registrado. Si ustedes se fijan en esa palabrita arriba, del 3, ahí ya queda registrado el proyecto. Quiere decir que es viable, que ya está completo en el sistema. ¿Listo? También en el SWIFT yo puedo hacer una programación de recursos, puedo priorizar los recursos de acuerdo a todos los proyectos que ya tenga en mi banco. Si tengo 10 proyectos, ahí mismo yo puedo seleccionar de los 10 cuáles van primero, cuáles se van a ejecutar primero. ¿Listo? Eso se hace a través de los POAI, ¿no? Entonces aquí ya interviene el tema del POAI, lo que se aprobó para el siguiente año, cuáles son los proyectos aprobados para el siguiente año. Eso es programación de recursos y priorización. ¿Listo? Ya cuando yo tengo seguro que cómo es que voy a ejecutar mis recursos para el siguiente año, entonces ya puedo entrar a la ejecución del proyecto como tal. ¿Y ahí qué sistema interviene? Pues el SPI. ¿Sí? En nuestro caso es el SPI, que es el seguimiento a proyectos de inversión. Es un bracito del banco que me permite registrar los avances físicos y financieros y de gestión de cada uno de los proyectos que tengan en ejecución. ¿Listo? En el caso de regalías, el sistema que hace el seguimiento es GESPROI, ¿sí? Y hay otros sistemas de información de consulta que me pueden dar como un mapeo de cómo se está invirtiendo. Mapa inversiones es uno y mapa regalías. ¿Listo? Discúlpeme, buenos días. Tengo una pregunta con respecto al SPI. Siempre me ha llamado la atención con respecto a los proyectos de inversión pública, que realmente no hay un ente que vigile cómo se hace y cómo... veo que a través de ese SPI se hace un seguimiento, como dice usted, del tiempo, de cómo se mide, si está cumpliendo o no, pero realmente sobre los recursos he podido ver que ni en las contralorías ni por parte del DNP le hagan realmente un seguimiento a los recursos, como si esto quedara desamparado en materia de recursos de inversión. No sé si quiere aclararme si ese SPI realmente le hace un análisis a la inversión de esos recursos. No, por ejemplo, el SPI no hace análisis de calidad no. Él solamente le pide, bueno, de las metas, ¿cuántas entregaste este mes? ¿Tenía 5? ¿Entregaste una? Ya. Listo, eso es físico. Ahora financiero. De los recursos que tenías programados para este año, que eran 1000, ¿cuánto ejecutaste?
500. Ah, bueno, están 500. De la gestión. De la gestión de estas actividades, ¿qué hiciste? Según tus metas en los indicadores de gestión. Tenía 5 para este mes. Hiciste una, listo. Bueno, ya. Ese es, digamos, que el registro que se hace, pero no cualifica, no mide todavía la calidad y la efectividad de los bienes y servicios. Digamos que ahí es donde ya entra a jugar la entidad como tal, a complementar el SPI con otros sistemas, si bien lo quiere, o con otras matrices, con otras herramientas que permitan garantizar la calidad de lo que se entrega, ¿sí? La calidad del bien o servicio, pero ahorita inicialmente solamente es como avance físico en metas, cuánto propusiste, cuánto entregaste. Avance financiero, cuánto tenías programado de plata y cuánto ejecutaste. ¿Sí? Y gestión. Pero realmente sobre la eficacia de la inversión de esos recursos no hay por parte de ustedes ningún tipo de evaluación, ¿cierto? No, porque el sistema inclusive no tiene cómo verificar la calidad de la información. Por ejemplo, los soportes y de todo eso, él no puede verificar por dentro la calidad de información ni nada, sino simplemente valida que esté presentado el documento, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es ya donde la supervisión y la interventoría del proyecto deben jugar un papel fundamental para que él sí mida a través de sus informes eso que en SPI no se refleja. Sí, realmente. ¿Sí respondí a tu pregunta? Pues sí, no, realmente es una lástima que quede una cantidad de recursos de regalías del Sistema General de Participaciones sin ningún tipo de control, porque muchas veces las contralorías no tienen los dientes para hacerlo, o simplemente por desconocimiento de cómo se maneja un proyecto, a pesar de que los proyectos se manejan en base en mucha contratación, que ellos sí pueden hacer la evaluación de la contratación, pero sí hay demasiado recurso en Colombia que se queda sin un control de parte del Departamento Nacional de Planeación y de parte también de las mismas contralorías. Los recursos de regalía, sí, lo que tú dices, la contraloría. El control fiscal de la regalía lo hace la General de la República. Las contralorías territoriales realmente no están autorizadas para hacer esta clase de control. Es directamente la Contraloría General de la República. Sí, por eso, pero ya te digo, son muchos los recursos que quedan porque la Contraloría tampoco tiene la cantidad de gente para esa enorme cantidad de recursos que se transfieren a estos proyectos que se hacen con recursos propios dentro de los mismos sujetos que vigilan las contralorías. Sí, exacto, son ellos. La Contraloría General tiene un proyecto donde todos los que evalúan regalías son contratistas y no dependen del nivel desconcentrado, sino del nivel central. Entonces, en realidad, sí tienen algo como muy específico para evaluar los recursos de regalías. Así es. Han implementado ciertas medidas, por ejemplo, en SECOP, ya eso no estaba en SECOP. Ahora se pide que para poder contratar y ejecutar debe estar el proyecto registrado en las plataformas, en el banco, en SWIFT, por ejemplo, que eso no estaba a nivel municipal y departamental. Usted ejecutaba los proyectos, pero eso se quedaba en el archivo físico de la oficina. En cambio, ahorita, pues por lo menos se les obligó a través de una circular que sacó la Contraloría y todo eso, y Función Pública, que para poder ejecutar, para poder contratar el SECOP, ya les pide el código BPIN del proyecto. Ah, listo, ¿va a ejecutar este proyecto?
indica el código de PIN. Eso quiere decir que tiene que ser público por lo menos en los sistemas de información, ¿sí? Que antes no estaba haciéndose. Entonces, digamos que han habido avances pequeñitos, pero que de alguna u otra forma sí tienen que ir apuntando a mejorar ese seguimiento y control y evaluación de lo que entregan los proyectos. Sí, desastrosamente ahorita no tienen los dientes ni los recursos para poder hacer un seguimiento más puntual. No sé si también tenga que ver mucho la voluntad del gobierno actual y todo eso. Entonces, sí, claro. es bueno. Entonces, volviendo, entonces aquí ya ustedes ven el panorama general de los sistemas de información que intervienen. Entonces, la MGA, el SWIFT, el SPI, en nuestro caso. En ese sentido también pues hay una etapa en donde yo puedo devolver, o sea, si ustedes se fijan en la parte de abajo, hay unas flechitas. Entonces dice, si se encuentra acá antes de registrarlo y actualizarlo, o sea, antes de dejarlo en firme en el sistema, yo podría devolver el proyecto inclusive hasta atrás, hasta el formulador. Si veo alguna inconsistencia acá y, uy, no, esto está mal identificado el sector, o está mal identificado el producto, o estos no son los indicadores, o, bueno, si hay algún problema hasta en el nombre del proyecto, ¿vale? Entonces van a poder devolver ese proyecto hasta su primera fasecita o hasta una anterior. Depende de lo que quieran ajustar. Si lo devuelven a la MGA o lo devuelven un filtro antes. Eso lo van a poder hacer siempre y cuando el proyecto no esté todavía registrado actualizado, ¿sí? Si ya quedó registrado actualizado, yo voy a poder hacer una actualización en SWIFT al proyecto. Quiere decir, uy, no, mi proyecto quedó registrado actualizado el año pasado por 1.000 millones de pesos y ahorita pues no asignaron más recursos al proyecto, entonces yo puedo hacer un ajuste. Entonces voy a agregarle o voy a hacer un traslado. Por ejemplo, cuando la doctora Diana decía, bueno, los señores de los proyectos que tienen los traslados, estén atentos, Esto se hace, estos traslados se hacen a través de una actualización de ficha en el SWIFT. Cuando mi proyecto ya está registrado actualizado, entonces yo puedo entrar, actualizarlo y hacerle ajustes, bien sea de subirle dinero o bajarle dinero. ¿Listo? Entonces hay unos ajustes con trámite presupuestal y hay otros ajustes sin trámite presupuestal. Pero todo se hace a través de una actualización de ficha. O también cuando, por ejemplo, yo programé mi proyecto, formulé para que pudiéramos hacer tales cosas y esas valen 1.500 millones para que entrara como candidato al POAI, pero finalmente en el POAI no le asignaron a la entidad todos los recursos necesarios para todos los proyectos. ¿Y qué hace la entidad? Pues entonces le hicieron como, o sea, no lograron que le aprobaran lo que pedía, entonces tienen que priorizar. Y dentro de la priorización entonces van a decir, bueno, listo, habíamos pasado 10 proyectos, pero ya según los recursos que nos aprobaron solo nos alcanza para 9, entonces van a ser estos, vamos a priorizar los 9 que van a ser ajustados. Y entonces como ya ustedes en la programación habían propuesto un costo para ese proyecto, pero no le aprobaron todo, entonces entran a hacer una actualización para dejarlo al valor que fue aprobado. ¿Listo? Yo lo pasé por 1.500, pero finalmente me aprobaron solo 1.000. Entonces voy a hacer una actualización de ficha en mi proyecto y lo hago en el SWIFT. Siguiente. Listo, entonces aquí ya vamos a comenzar a correr porque ya se nos fue un poco el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí en la etapa de preinversión ya sabemos, yo ya les expliqué de qué trataba la etapa de preinversión. Sin embargo, no pierdan el entusiasmo. Yo les voy a mandar esta presentación, se la voy a mandar a la doctora Diana para que lo replique en las personas que participaron, que firmaron la asistencia. Entonces, por favor, entonces si no han firmado la asistencia, fírmenla. Por ahí está el link en el chat. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la etapa de preinversión, ya la vimos, la etapa de inversión, de qué se trataba, la etapa
etapa de operación ya vimos de qué se trataba también. La etapa de la evaluación ex post también. ¿Listo? Aquí entonces ya nos centramos a la MGA, que es lo que nos compete. Vamos a hacer un recorrido general. ¿Cómo usar la MGA? ¿Listo? Entonces, la MGA, el uso de la MGA, como ven en la talla, pide, la MGA está en la web, ¿no? Es un espacio en la web. Se llama Metodología General Ajustada. ¿Sí? Es un espacio en la web que tiene una dirección. Esta es la dirección que por favor, revíselo, ese que dice link oficial de la MGA. https://mgaweb.np.gov.co. Yo voy a entrar ahí. Cualquier ciudadano puede entrar ahí. Cualquier persona puede entrar ahí, entra al internet, inclusive entra a Google y digita MGA Web, ahí le aparece. ¿Listo? Cuando ingrese, pues le va a pedir un usuario, un tipo de documento, perdón, un número de documento y una contraseña. Ustedes dirán, ¿de dónde se saca eso? Entonces, como ya les dije, que cualquier ciudadano puede ingresar, entonces cualquier ciudadano puede ingresar y hacer su registro y ahí genera un número de documento, pues de acuerdo a la información que le pidieron, y una contraseña. ¿Listo? Entonces entra con esas mismas con las cuales se registró. ¿Listo? Si es un formulador ciudadano. Si es un formulador oficial, o sea, una persona de una entidad que es formuladora, que le dieron ese rol de formulador oficial, entonces previamente debió estar inscrito como ciudadano para que el administrador local de la entidad, el administrador de entidad, le asigne el rol formulador oficial. ¿Listo? Entonces, cualquiera que quiera ser formulador oficial tiene que haber primero hecho el registro como formulador ciudadano para que el administrador local lo pueda tomar y darle el rol de formulador oficial. ¿Listo? Entonces, esta es como la imagen de la MGA Web. Es una foto de Bogotá de noche. ¿Listo? Y le aparece arriba el logotipo y el título. Ese es el acceso. Así es como accedo a la MGA. ¿Listo? ¿Cuáles son los roles? Entonces yo ya les adelanté el rol formulador ciudadano, que es de la parte de abajo, el rojito que ustedes ven ahí. ¿Y qué es lo que puede hacer ese rol? Pues primero es cualquier persona y puede formular proyectos de inversión pública y los puede presentar a las diferentes entidades. ¿Listo? En el caso de los municipios y departamentos, pues cualquier ciudadano puede registrarse, formular un proyecto y presentárselo a su municipio o su departamento. ¿Listo? Está también el rol formulador oficial. Es el siguiente rol, como la jerarquía, digámoslo. No digamos jerarquía, sino como la evolución ahí de los roles. Entonces, el formulador oficial. Entonces, ¿quién es? Es una persona que hace parte de la entidad nacional o territorial. ¿Listo? Pueden haber varios formuladores oficiales en una dirección, en un área, ¿sí? Para atender los proyectos de tal sector, ¿sí? ¿Qué pueden hacer estos formuladores oficiales? Formular y administrar los proyectos que fueron presentados a la entidad, bien sea por formuladores ciudadanos o también por los mismos compañeros de formuladores oficiales en la entidad. ¿Listo? Entonces, el formulador oficial puede administrar los proyectos que están presentados a la entidad y puede también transferir los proyectos al banco, o sea, pasarlos de la MGA al SWIFT. En cambio, los formularios ciudadanos no pueden hacer eso, solo pueden presentarlo a la entidad en la MGA. ¿Listo? El administrador local es el administrador de la entidad, bien sea del orden nacional o territorial. Por lo general es el jefe de planeación. ¿Listo? O quien haga sus veces. Él tiene la función de administrar los formuladores oficiales. Entonces, es la persona que asigna esos roles. ¿Listo?
Y el administrador local, finalmente, este rol de administrador local, ¿quién es? Somos nosotros, el Departamento Nacional de Planeación, quienes administramos todo el sistema. ¿Listo? Entendido eso, entonces aquí vemos cómo las distintas momentos en los cuales intervienen los roles en la presentación y la transferencia de los proyectos. ¿Listo? Entonces aquí esta gráfica finaliza en el proyecto ya terminado, ¿no? La última columnita, ven los gráficos de SWIFT, arriba SWIFT PGN, que es el nuestro, abajo SWIFT SGR, que es todos los proyectos financiados con regalías, y así van a haber otros, pero en este ejemplo solo trajimos estos dos, PGN y SGR. ¿Listo? Y pues bueno, el de territorio. Todo entonces inicia, bien sea con un formulador ciudadano o un formulador oficial. Cualquiera de esos dos puede formular un proyecto. Entonces, si es formulador ciudadano, presenta el proyecto, lo presenta a una entidad pública, ahí en el siguiente gráfico. ¿Quién lo recibe? Lo reciben los formuladores oficiales. Entran a su MGA y dicen, uy, llegaron 3 proyectos de unos formuladores ciudadanos, miremos qué proyectos son. ¿Listo? Ellos revisan esos proyectos y dicen, uy, no, esto definitivamente es una locura, esto no se puede, esto no, devolvamos. ¡Pum! Es un proyecto loco, por ahí que no tenga nada que ver, entonces lo puede devolver al formulador ciudadano. ¿Listo? Le deja una observación y lo devuelve. O dice, uy, este proyecto es prioritario, es bueno, bien. Entonces va a consultarlo con el jefe de planeación de acuerdo a su manual de procesos y procedimientos si lo transfieren al SWIFT o no, o sea, si sigue el proceso de viabilidad. Entonces, el formulador oficial, de acuerdo a sus parámetros, decide transferir el proyecto al SWIFT. Dice, uy, completa la viabilidad, es prioritario, va acorde con el plan de desarrollo, El jefe de planeación también lo revisó y dice, uy, sí, transfirámoslo al banco. Entonces se transfiere al banco SWIFT para comenzar el registro de la viabilidad. Entonces se transfiere. ¿Listo? En el momento de transferirlo también va a tener la posibilidad de que si ya está en el banco, ya ahí genera un código de PIN, ya tiene un número. Entonces, uy, este proyecto vamos a registrarle la viabilidad. Entonces, en el momento de que alguien de esos filtros diga, uy, aquí falta una información que no pusieron en la MGA o algo, entonces pueden devolver el proyecto con observaciones para que ajusten y vuelvan y retransfieran. ¿Listo? Entonces, en este punto pueden devolverlo cuantas veces quieran y pueden retransferirlo al banco cuantas veces quieran. ¿Listo? En este punto. Cuando acaba de nacer en el banco SWIFT. ¿Listo? Aquí ya revisan todo. Ese es el estado, digamos. Los estados del proyecto, ¿cuáles son? Al inicio, pues está en un estado de formulación. Ya cuando se le presenta a la entidad, entonces es un estado de presentado, y ya cuando se transfiere al banco es un estado de formulado para registrar o en actualización. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Listo, continuemos con los elementos conceptuales de la MGA. ¿Listo? Vamos a hacerle, digamos que de una forma ágil para que logremos cumplir con nuestra meta de presentar nuestra charla de MGA. ¿Listo? Entonces, la MGA, como ustedes bien saben, entonces es esa matriz en donde yo voy a consignar la información que yo ya tengo de la formulación. ¿Listo? ¿Y qué es la información que me va a pedir? Por ejemplo, ¿qué problema es el que va a solucionar? ¿Por qué se quiere hacer ese proyecto? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde? ¿Cómo se va a hacer? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Con qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a financiar? Entonces, digamos que esas preguntas yo ya las he resuelto porque ya lo tengo formulado. Entonces, yo ya tengo esa información y simplemente lo voy a consignar en mi MGA. ¿Listo? Dentro
Los elementos conceptuales que maneja la MGA, pues está el tema de riesgo, el tema de estudios técnicos, el estudio de necesidades, demanda versus capacidad, o sea, ese es el famoso estudio de mercado, la normatividad, las instituciones que van a intervenir, los estudios ambientales, los estudios financieros y la misma participación. Entonces, todo esto es como los elementos conceptuales que van dentro de la MGA. Todo esto va dentro de la MGA. Son estudios que me permiten soportar la viabilidad de mi proyecto. Entonces, ya aquí nos centramos. Cuando ustedes ingresan a la MGA, va a aparecer esta pantalla. Va a aparecer esta pantalla. Son 5 módulos, si ustedes se fijan. 5 módulos en la fila de la parte de arriba. Identificación, preparación, evaluación, programación y presentar y transferir. Son 5 módulos, de los cuales realmente solo necesitamos diligenciar 3. ¿Sí? Porque los otros son es como de cliqueo. Entonces, los que realmente debemos diligenciar son 3, que es el de identificación. En identificación, ¿qué es lo que hago? Hay 6 capítulos. Me dice, diga los datos del plan de desarrollo en todos los niveles. Este proyecto atiende a nivel, en qué línea programática está en el plan de desarrollo nacional, en qué línea programática está en el plan de desarrollo departamental, en qué nivel está, en qué línea programática está en el nivel municipal, en el caso de un proyecto municipal, ¿no? Entonces, ahí indica a qué línea programática de los planes de desarrollo atiende. Luego, describa la problemática, ese es el segundo capítulo. Yo ya tengo todo eso, simplemente copio y pego, pum, describa la problemática, diga cuáles son los participantes, cuál es la población afectada, cuál es la población objetivo, cuáles son las alternativas de solución. Yo como todo eso ya lo tengo porque apliqué las metodologías de marco lógico, que es eso, es todo esto. Entonces ya simplemente lo consigno acá. ¿Listo? Ya ahí se me torna verde. Cuando yo ya diligencié este primer módulo, se va a tornar verde. ¡Pum! Y me va a permitir entonces hacer el siguiente módulo de preparación. Al inicio van a estar todos grises. Cuando yo comienzo a diligenciarlos, ya se tornan verdes cada capítulo. Entonces ahí en la preparación, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando de los estudios y todo eso? Entonces aquí van todos esos soportes, ¿sí? Aquí va el estudio de mercado que se hizo, cuál es el análisis que se hizo, las necesidades que habían, cuál es la demanda, cuál es la oferta de ese bien o servicio. Es decir, si mi proyecto era la construcción, bueno, la problemática es en el analfabetismo en el municipio X, y una de las soluciones era construir una escuela, pues entonces ahí yo voy a comenzar a argumentar todo eso. ¿Cuál era la demanda de ese bien o servicio, del servicio de educación en los últimos años? ¿Y cuál va a ser la proyectada si no se atiende? ¿Sí? La demanda proyectada. Entonces hay un déficit. Eso me da una necesidad latente que debo atender y eso va en ese primer capítulo. Después va entonces el análisis técnico de esa alternativa de solución de construir la escuela. Entonces voy a soportarlo técnicamente que se puede construir esa escuela. ¿En dónde va a estar ubicada? Entonces voy a decir cuál es la localización. Y aquí lo grueso, la cadena de valor. Entonces ahí en ese capítulo se debe decir qué insumos son necesarios, la lista de insumos, el costo de esos insumos, las actividades que se necesitan y qué producto va a entregar y cuáles son los resultados. Esa es la famosa cadena de valor que yo ya la tengo previamente, simplemente la consigo acá. Insumos, actividades, productos y resultados. ¿Listo? Luego, entonces viene el capítulo de riesgos. ¿Qué riesgos tiene mi proyecto de que no, para la ejecución, o sea, que no logre ejecutarlo bien? Entonces, ¿qué riesgo se puede presentar? Entonces ahí voy a
a ingresar el tipo de riesgo, ¿sí? Por lo general, cada capítulo tiene una punta flecha en donde usted simplemente tiene que ir seleccionando, ¿sí? Entonces ahí se selecciona. Hay muchos ítems que son de selección, ¿listo? En este tipo, por ejemplo, de riesgos, ahí hay una tipología de riesgos, En el documento de teoría de proyectos también están cuáles son los tipos de riesgos para que ustedes se basen, no se tengan que inventar unos, sino que se basen a partir de esos riesgos ya previamente identificados para los posibles proyectos. ¿Listo? Y finalmente, ingresos y beneficios. Entonces, aquí es donde depositamos, identificamos los ingresos de mi proyecto y beneficios de mi proyecto. Ingresos se traduce en plata. Por ejemplo, si es una universidad que construyó unos locales y los va a arrendar, entonces va a tener un ingreso por concepto de arriendos, ¿sí? O si mi proyecto va a cobrar una expedición de algo, entonces esos son ingresos, ¿sí? Un beneficio, entonces beneficios sociales son ahorros, ¿sí? Son ahorros, son reducción de tiempos, es aumento del nivel de calidad de vida, es en la salud también puede haber, ahorros en salud, bueno, o sea, hay infinidad, ¿listo? Entonces realmente el módulo que más gruesito que debo alimentar y registrar es este de preparación, en donde está la cadena de valor, que están los costos de mi proyecto, y están los ingresos y beneficios, que está lo que va a entregar mi proyecto. ¿Listo? Entonces aquí está lo más importante. Ya completando este módulo, porque en los últimos capítulos está presentar préstamos y depreciación. Esos son, si se llegan a necesitar, no son obligatorios, esos capítulos pueden quedar en gris. Si mi proyecto no tiene préstamos, pues no tengo que diligenciarlo, y si tampoco tengo maquinaria, pues no tengo que diligenciar depreciación. ¿Listo? Entonces aquí ya puedo pasar a evaluación. Aquí no se hace nada, porque el mismo sistema revisa y deja ver el flujo de caja del proyecto de acuerdo a los módulos anteriores. Y también muestra unos indicadores que van a ayudarnos para la decisión. Entonces, aquí no hay que hacer nada, solamente es consulta ese módulo de evaluación, de acuerdo a lo que yo ya ingresé acá. Entonces me va a decir, me va a botar los indicadores y me va a mostrar el flujo de caja del proyecto. ¿Listo? El siguiente módulo es programación. Entonces aquí ya, digamos que yo ya sé cuál es la alternativa. Si tengo varias alternativas, sé cuál es la más viable de acuerdo a los indicadores que me arrojó. Ya sé cuál es la más viable. Y si solo tengo una solución, pues solamente me va a botar esos indicadores y voy a pasar a programar entonces los indicadores de esa solución. Indicadores de producto, indicadores de gestión, y también voy a decir las fuentes de financiación de año tras año de mi proyecto. O sea, si mi proyecto tiene un horizonte de 10 años, entonces tengo que indicar cuáles son las fuentes que van a financiar cada uno de los años. ¿Listo? Entonces, indicadores de producto, entonces comienzo del catálogo a seleccionar cuáles son los indicadores de acuerdo al producto que elegí en la cadena de valor, cuáles son los indicadores de gestión y lo de las fuentes que ya les dije. El último capítulo de ese módulo de programación pues va a botarme un resumen, una ficha EBI, un resumen de todo el proyecto, de toda la información consignada. ¿Listo? Entonces voy a poder generar una ficha de resumen. Y el último módulo es el de presentar y transferir. Ese de presentar y transferir es simplemente un botón para, si soy formulador ciudadano, entonces es un botón para presentarlo. Si soy un formulador oficial, entonces me va a permitir transferirlo al SWIFT también. ¿Entendido hasta acá? A ver. Sí, es claro. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Sí, es claro. Listo, bueno, entonces, listo, muy bien. Bueno, nos faltan unas cuantas,
Pero entonces voy a presentarles las más importantes para ustedes, para que no se compliquen y no vean esto un tema ladrilludo, sino es una cosa muy práctica. Quiero presentarles el tema como algo muy práctico porque realmente es así. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a entrar un poco a las metodologías que las pasamos en algún momento como de muy generales, pero aquí voy a mencionar los tópicos más importantes de las metodologías, o sea, antes de la MGA. Toda la información que necesito recolectar antes de llegar a la MGA. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé de la metodología marcológico? Entonces, estos son los puntos más importantes que me pide la metodología marcológico. Me pide un árbol de problemas, este primer punto. A ver, amplío para que vean. Entonces, este primer punto me pide, haga un árbol de problemas. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, ese árbol de problemas me va a permitir entender las causas y consecuencias del problema que estoy observando. Después, debo hacer un análisis de involucrados. Entonces, debo identificar los grupos poblacionales, sociales o entidades que están siendo involucrados en esa problemática. ¿Listo? En distintas maneras. Un análisis de objetivos se está pidiendo también. Entonces, ese análisis de objetivos es ni más ni menos el árbol de objetivos. Y ese simplemente es la copia del árbol de problemas, pero en una connotación positiva. O sea, yo copio, si ya tengo el árbol de problemas, simplemente copio y pego ese árbol de problemas y comienzo a ajustarle los primeros términos de cada una de las redacciones. Entonces, si en el problema decía aumento en las enfermedades respiratorias, una causa, por ejemplo. Entonces aquí ya pasa igualito, pero yo le cambio. Ya no es aumento, sino como es objetivo. Entonces voy a disminuir el contagio de enfermedades respiratorias. Ese es un objetivo, por ejemplo. Por eso se llama así. Entonces es fácil. Es copiar el mismo de problemas, pero convertirlo en la redacción en positivo y que quede con verbos de ar, ir. ¿Listo? Siguiente. Ya tengo entonces árbol de problemas, análisis de involucrados, árbol de objetivos. Ahora, matriz de marco lógico. ¿Y qué es la matriz de marco lógico? Pues ahí ustedes la ven. Es en donde yo... perdón, me salté. Primero van las alternativas, el análisis de las alternativas. Después del árbol de objetivos, paso el análisis de las alternativas. ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Cuántas soluciones hay a un problema? Entonces aquí, por ejemplo, en el gráfico muestra 2 opciones para solucionar una problemática. Entonces, de esas 2 voy a elegir una con ese análisis de alternativas. Voy a elegir una, la más viable, la más real, la que tiene más soportes, la más viable financiera y técnicamente, Entonces ahí se elige una, y esa comienzo a prepararla, ¿sí? Entonces la preparo, le doy todos los soportes, ¿sí? Y esa, ya cuando hago la preparación, entonces lleno esta matriz de marco lógico. Entonces digo cuál es el propósito, cuál es su fin, cuál es el propósito, qué productos voy a entregar, qué actividades necesito para entregar esos productos, cuáles serían los indicadores, cuáles serían los medios y los supuestos. ¿Listo? Entonces lleno esa matricita. Se pueden apoyar con el documento de teoría de proyectos que yo les voy a indicar al final y se pueden apoyar en el manual de clasificación presupuestal. Ahí están los indicadores, están los productos. ¿Listo? Entonces, de manera previa, llenan esta matriz de marco lógico. ¿Listo? Este es un ejemplo de árbol de problemas. Entonces, fíjense bien cómo es la estructura. Entonces, abajo tenemos causas. En el centro un problema central y arriba tenemos efectos. Hay unos en un nivel de directos y uno nivel de indirectos. Entonces, ¿por qué se le dice árbol de problemas? Porque es una analogía a un árbol de verdad. Es un árbol de
que crece a partir del suelo, de abajo hacia arriba. Lo mismo acá. Este problema crece desde la primera causa indirecta hacia arriba. Esas causas indirectas generaron las causas directas, esas causas directas generaron el problema central, ese problema central generó el efecto directo, esos efectos directos generaron unos efectos indirectos. Entonces todo es de abajo hacia arriba, es un análisis secuencial, de abajo hacia arriba. Lo primero es lo de abajo, ¿sí? Para que crezca el árbol, primero fue la semilla. Después comenzó a retoñar, a sacar su tronquito y así. Después el follaje. Y así creció. ¿Listo? Entonces, esa es la analogía para que lo entiendan así. Entonces, yo construyo un árbol de problemas con este análisis de casualidad de abajo hacia arriba. ¿Listo? Si yo quiero interpretarlo acá, en este ejemplo, entonces puedo arrancar de abajo hacia arriba. Digo, la infraestructura en mal estado me ha generado el siguiente nivel, que es, me ha generado espacios físicos inadecuados en las instituciones de educación superior, y estos espacios físicos inadecuados en la institución de educación generó una baja capacidad para atender la demanda en educación superior. Esta baja capacidad generó dificultades para desarrollar procesos de formación, un aumento de población que debe salir de la región para formación de educación superior, bueno, y así. Entonces, si se fijan, es lógica la consecuencia de una a la otra. ¿Listo? El árbol de problemas, el problema central debe tener una línea base, una magnitud. ¿Sí? Entonces, si yo identifico un problema central, yo debo saber cómo medirlo al día de hoy, cómo está el estado del arte de ese problema. En este caso, se está hablando de baja capacidad para atender la demanda de educación superior. Entonces, ¿cuál es la línea base? ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad actual para atender la demanda de educación superior? Entonces, en este ejemplo se habla de que actualmente solo el 30% de las personas que aspiran a ingresar a la educación superior pueden obtener un cupo en la IES. Entonces, esa es la línea base. Al día de hoy, solo el 30% pueden aspirar a ingresar a educación superior. ¿Listo? Esto nos va a servir para que en el árbol de objetivos tomemos esta línea base y la volvamos en una meta. ¿Sí? La meta del objetivo general. Entonces va a ser como aumentar ese porcentaje, muy probablemente. Listo. Este es un cuadro de actores. Un ejemplo de cuáles son los actores que están involucrados en mi proyecto. Entonces hay unos del orden nacional, hay una posición de ese actor, puede ser cooperante, puede ser beneficiario, puede ser... bueno, hay varios tipos, ¿sí? ¿Cuál es el interés de ese actor? Y qué contribución hace al proyecto. Entonces, ahí hay unos ejemplos. Entonces, el Departamento Nacional, el Departamento de Nariño es cooperante y le interesa alcanzar las metas formuladas en su plan de desarrollo. ¿Y cómo lo va a hacer? Contribuyendo a través de un aporte financiero. ¿Listo? Y así en los demás. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de la matriz de actores. Este es el ejemplo de árbol de objetivos. ¿Se acuerdan que les dije que era pasar en positivo? Entonces, vea, aquí lo ven reflejado. Ya el objetivo general es aumentar la capacidad para atender la demanda en educación superior. Listo, para de contar. Yo simplemente lo cambié en positivo a un verbo fuerte, aumentar, y digo, voy a aumentar la capacidad para atender la demanda de educación superior y mi meta es el 70%. ¿Sí ve? Entonces ya es porcentaje de aspirantes a estudiantes estudiantes que obtienen cupo en las IES ubicadas en la región. ¿Listo? Entonces ahí me sirvió la línea base para hacer también el indicador para medir el cumplimiento del objetivo general. ¿Listo? Eso es importantísimo. Un ejemplo de estudio de necesidades. Entonces aquí hay una serie histórica. 5 años atrás y es la histórica. Y una proyectada 5 años adelante. ¿Listo? Aquí no voy a tener en cuenta mi proyecto. Aquí solamente voy a ver la tendencia de esa problemática 5 años atrás. Y si no se atiende 5 años adelante, ¿cuál va a ser el déficit? Entonces aquí me va a mostrar. ¿Sí?
Entonces, en este caso, hay un análisis de la oferta y la demanda. ¿Cuánto se ofrece? ¿Cuánto se ofreció en el 2015? ¿Cuántos cupos? 5.100. ¿Y cuánta era la demanda en ese año? 8.800. Ese año quedó con un déficit de 3.700 personas sin poder ingresar a una institución de educación superior. Y así año tras año. Entonces voy a encontrar acumulado para el año 2023 un déficit de 5.200 personas que no han podido ingresar a una entidad, a una institución de educación superior. Entonces, este déficit es el que me argumenta la necesidad de mi proyecto, de hacer mi proyecto. Si no hubiera déficit, no hay necesidad de hacer un proyecto. Entonces, pero como sí hay un déficit, me sirve como argumento para decir, se necesita este proyecto y va. Porque vean, este es el problema, tenemos un déficit y está aumentando día tras día, año tras año. Entendido eso, entonces yo ya tengo aquí el estudio de necesidades, aquí vamos a ver entonces, hasta ahí fue marco lógico. ¿Se acuerdan que les hablé de la otra cadena de valor? Entonces la cadena de valor es esto. Vean, entonces debo identificar los insumos, las actividades, los productos, los objetivos específicos y el objetivo general. ¿Listo? Entonces, costeo los insumos, esos insumos me van a servir para hacer estas actividades que se van a transformar en productos, que eso es el gran entregable. Y la transformación de cada uno de esos eslabones va a agregar valor a mi proyecto. Cuando yo convierto los insumos en actividades, las actividades en productos, pues ahí va generando valor mi proyecto. ¿Listo? Un valor social, un valor agregado. Este es un ejemplo de la matriz de cadena de valor. Entonces aquí yo ya identifiqué los costos, los costos de los insumos, por ende las actividades, los productos y el objetivo específico. ¿Sí ven ese ejemplo? Entonces, insumos, por ejemplo, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, cada uno tiene un costo. Esos tres insumos me dan el costo de esta actividad, realizar obras preliminares. ¿Sí ven? Si yo sumo esos insumos, me va a dar el costo de la actividad. Y si sumo el costo de las actividades, me va a dar el costo de los productos. Y así. ¿Listo? Ese es un ejemplo de cadena de valor. Este es un ejemplo de riesgos. ¿Qué riesgos pueden estar asociados a la ejecución de mi proyecto? Entonces pueden ser de fenómenos naturales, pueden ser operacionales. ¿Listo? Fenómenos naturales como las inundaciones, etcétera. Operacionales como infraestructura con déficit en la calidad de construcción. Entonces ahí es donde una de nuestras compañeras participó, que dijo que, bueno, que no estábamos haciendo un seguimiento y evaluación en cuanto a calidad de las construcciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí es un riesgo ese tipo de cosas, que el puente se esté construyendo con unos materiales inadecuados y en unas calidades pésimas. Por eso es que se caen los puentes, porque no se está midiendo eso. Ese es un riesgo, ¿sí? Tiene una probabilidad media, pero que si llega a presentarse sería catastrófico, ¿sí? ¿Qué efectos tiene? Pues riesgos en la seguridad de las personas, que hacen uso de esa infraestructura, y qué medidas de mitigación puedo implementar para evitar este tipo de riesgo operacional en la calidad de las construcciones. Pues realizar una interventoría de obra, verificar la calidad de los materiales, aplicar normas técnicas de construcción. Entonces ahí es donde el rol del interventor, el supervisor y las CIAs es fundamental. ¿Listo? Aquí entonces estábamos hablando de una preguntita, qué pena. Sí. O sea, la planeación cumple con asignar los recursos y las CIAs son las encargadas de vigilar a sus entes para que las cosas se hagan bien. O sea, la actividad de ustedes, no hay un seguimiento a esos presupuestos que se asignan, porque por ejemplo, yo lo digo, yo soy llanera, toda la carretera Villavicencio, todos los inconvenientes que se han presentado,
Pero entonces la planeación se queda ahí, o sea, no hay nada más que hacerle porque a los entes, pero ustedes ahí ya, ahí quedó en cuanto a esas apropiaciones. Sí. Pues nosotros como departamento... ¿Tu nombre cuál es, perdón? ¿Y de dónde estás? Restrepo. Funcionaria de la Procuraduría. Bueno. Listo, sí señora. En cuanto a eso, sí, es muy cierto. El Departamento Nacional de Planeación solamente da los lineamientos, la metodología y dispone el banco para que hagan todo el registro. Y hay unas alertas, por ejemplo, ese EPI tiene unas alertas, pero son muy sencillas. Dice, en este periodo no ha registrado avance físico, o el avance financiero está, o sea, usted reportó avance físico pero no financiero. Sí, son unas validaciones como muy pequeñas y a partir de los datos que ustedes mismos ingresan. Entonces, ahí es donde le doy importancia a lo que dices, a esa reflexión, y es que la misma entidad ejecutora, el mismo gerente de los proyectos, la misma cabeza de sector debe implementar estrategias, debe implementar mecanismos para hacer una verificación, una buena interventoría a esas calidades de los bienes o servicios que entregan los proyectos, ¿sí? Y a pesar de que las IAS también tienen responsabilidad sobre eso, pues es el primer orden es ese, que el cabeza de sector y la entidad ejecutora con su supervisor interventor de verdad hagan una buena labor. Porque pues, como ustedes saben, las IAS no tienen los músculos para llegar a todas las entidades. Y esos hacen es como un sondeo, hacen una muestra, ponen, o sea, como que sacan una muestra y sobre esa muestra hacen unas revisiones, pero no se puede sobre el 100% porque no están. Y el Departamento Nacional de Planeación, pues solamente como que hacemos el direccionamiento, delimitamos el ejercicio, decimos cuáles son los lineamientos y prestamos las herramientas para que la gente haga el registro en los bancos correspondientes y ya. Y ya, ahí queda. Bueno, gracias. Sí, y ya ahí queda. Sí, señora. Y ya, eso es así. Por eso les decía que es el tema, la etapa de operación y evaluación ex ante es de la entidad como tal, es del cabeza de sector y de las mismas entidades que comiencen a gestionar herramientas y ejecutar e implementar herramientas para que mejoren cada día ese tema del seguimiento de la evaluación de los productos y la operación de los mismos. Listo, entonces, continuando. En la evaluación, entonces, en la evaluación de los proyectos hay una evaluación desde la perspectiva privada y una evaluación desde la perspectiva pública. ¿Se acuerdan que entonces nosotros, cuál era la que aplicábamos? La evaluación económica, ¿cierto? Porque son proyectos desde la perspectiva pública. Y lo que buscan es mejorar el bienestar de la población. ¿Listo? Pues en esa es la que nos vamos a concentrar. En ese sentido, pues los ingresos y beneficios van a identificarse a partir de eso. De la pregunta de ¿qué es lo que mejora? ¿Qué bienestar genera ese bien o servicio en la población? ¿Listo? Siguiente. Este es un ejemplo de ingresos y beneficios para el proyecto que hemos tratado en estas diapositivas, que es la construcción de una institución de educación superior en una región, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué identificaron? Identificaron un ingreso y identificaron un beneficio. El ingreso lo identificaron como la reducción en el gasto de las familias de los estudiantes que deben movilizarse al centro del país para realizar sus estudios de educación superior. Pues claro, como no hay una entidad, una
y es una entidad de educación superior en la región, pues ellos quieren estudiar, les toca movilizarse al centro del país para poder estudiar, ¿sí? ¿Eso qué implica? Pues un gasto. La familia tiene que destinar recursos para su traslado, para su manutención, para su vivienda, para el mercado, para el transporte, aparte para el estudio, para todo lo que pide el estudio, bueno, entonces ahí es un sobrecosto, ¿listo? Pero si hay una universidad, si creamos una universidad, pues ya no, el costo va a reducirse simplemente porque ya va a vivir en mi casa, en la casa de la familia, entonces ya no hay necesidad de que él tome arriendo en el centro del país porque ya va a estar en la región, simplemente va a necesitar es como recursos para el transporte y otros. ¿Listo? Entonces baja sustancialmente, hay un ahorro sustancial en cada una de las familias en el tema de educación superior para uno de sus integrantes. ¿Listo? Entonces aquí lo miden periodo, se mide periodo, en el periodo 1, ¿qué cantidad de familias? 30 beneficiarios, 30 familias, cada beneficiario 10 millones de ahorro. Quiere decir que 30 familias se ahorran cada una 10 millones, son 300 millones que se ahorran en el primer año. Y así sucesivamente hasta el periodo 10. ¿Listo? Ahora, ese es un ingreso, eso es un beneficio, ¿no? Identificaron un beneficio en el ahorro de las familias. Ahora, identificaron en la parte azul, si ustedes se dan cuenta, un ingreso por concepto de arrendamiento de locales dispuestos para el funcionamiento de la cafetería y papelerías en la universidad. Entonces ellos dicen, son 6 locales, los arrendamos cada uno a 30 millones, pues 6 por 3, 18, 180 millones se va a tener de ingresos en el periodo 1 y así sucesivamente. Cada año pues van a recibir eso. ¿Listo? Entonces así calculan. Toda esta suma, tanto de este ahorro como de este ingreso, pues van a sumarse y van a dar mayores a los gastos del proyecto. Eso lo va a hacer viable entonces. ¿Listo? Aquí entonces lo que yo ya les había hablado, que la evaluación que aplicamos a nuestro proyecto es la evaluación de tipo económico, ¿sí? Que se aplica en todos los niveles, que lo que hace es tomar los precios de mercado y convertirlos a precios cuenta, o sea, ustedes saben que los precios de mercado están inflados por unas inflexibilidades, están elevados los precios porque la máquina entonces se le metió impuestos, se le metió entonces eso, se le metió el IVA, entonces eso eleva los precios de los insumos. Entonces lo que hace la evaluación económica es corregir esos precios de mercado a precios cuenta, o sea, quitarle todos esos arandelitas que inflan el precio y dejarlo al precio base. ¿Listo? También mira los beneficios y costos, los beneficios directos e indirectos del proyecto en la evaluación económica tengan impacto a nivel de comunidad, de población y de territorio, ¿sí? La tasa social de descuento, pues es una definida, ya está por el 12%, quiere decir que mi proyecto debe tener ingresos y beneficios mayores a lo que vale el proyecto, más el 12%, que es la tasa social de descuento, ¿sí? Que esas como el 12% es lo que se definió desde el Departamento Nacional de Planeación de lo mínimo que debe, digamos, aportar una inversión en lo económico, que es un 12%. ¿Listo? El objetivo pues maximizar el bienestar económico de la población. Criterios de selección, pues entonces ahí están las variables del P, valor presente neto, la TIR, esos son los más importantes. Los flujos de caja, los costos a precios de mercado. Listo. Entonces digamos que eso ya lo tiene
por dentro la MGA ya tiene todos estos valores, todos estos indicadores y simplemente pues los aplica. ¿Listo? Esto es lo que ya les había dicho de cómo se corrigen los precios de mercado a precios cuenta a través de un factor de corrección RPC. Eso ya está definido según el insumo. Entonces aquí, digamos que según lo que arroje nuestra evaluación en la MGA, vamos a interpretar el resultado. Entonces, si el BPN, el valor presente en ente, me dice que es mayor a 0, conviene entonces hacer la inversión. ¿Sí? Si el BPN es mayor a 0, conviene hacer la inversión. Si es menor a 0, conviene rechazarla, y si es igual a 0 es indiferente, o sea, tome usted la decisión si invierte o no. ¿Sí? El valor presente neto es pues traer el valor del proyecto si fue formulado hace 5 años, pues traer esos valores al valor de hoy. ¿Sí? Entonces, ese a valor de hoy quiere decir que ya está actualizado los precios, que está el costo del proyecto, está de acuerdo a la actualidad, a los precios de la actualidad. Entonces eso me va a permitir hacer la decisión de invertir. La TIR, si es mayor a la tasa social de descuento, o sea, mayor al 12%, entonces conviene aceptar la alternativa. Si es menor, pues conviene rechazarla, y si es igual a la tasa es indiferente, o sea, decida si invierte o no invierte, ¿sí? Y esos dos son los más importantes que vamos a tomar, esos son los más importantes que vamos a tomar porque son los que me van a decir si realmente conviene aceptar la alternativa. Lo que tiene que ver ya con la relación costo-beneficio, pues es lo que ya les he venido diciendo, que los beneficios deben ser mayores a los costos. ¿Listo? Eso también entonces me va a decir si invierto o no invierto. ¿Listo? Si es mayor a 1, si los... Si la relación costo-beneficio, si la relación costo-beneficio es mayor a 1, conviene aceptarla. Si la relación costo-beneficio es menor a 1, conviene rechazarla. Y si es igual, es indiferente. Ustedes toman la decisión. ¿Listo? Ahí lo importante es que sea mayor a 1. O sea, que los beneficios sean mayores que el costo. Bueno, estas son las definiciones. Listo. Este es el resumen de marco lógico. Listo, yo ya cuando tengo toda esa información, entonces voy a tener la famosa ficha EBI o matriz de marco lógico, en donde voy a poder observar desde el fin hasta las actividades. Fin, objetivos generales, los productos y las actividades. Sus indicadores, medios de verificación y supuestos. Entonces ahí hay como un ejemplo de cuáles son los indicadores, cuáles son los medios de verificación de ese indicador y cuáles son los supuestos. Los supuestos siempre son los que yo digo, bueno, para que tenga éxito debe haber esto, una sostenibilidad, una articulación entre el propósito y el fin, entre los componentes y así. ¿Listo? Eso lo va a votar la MGA. Listo, hasta aquí finalizamos la charla. Hicimos el repaso desde el ciclo del proyecto de la inversión, desde qué es un programa, el enfoque orientado a resultados, cómo se hace, cuáles son el manual de clasificación presupuestal,
qué es un proyecto, cómo se define un proyecto, cuál es el ciclo y las etapas y fases del proyecto, cuál es el ciclo de los sistemas de información en el proyecto, la MGA como instrumento, el contenido de los 5 módulos de la MGA, cuáles son sus roles, ¿sí? Ya vemos eso, vimos que iba en cada uno de los módulos, que realmente los que debemos diligenciar solo son 3 módulos, ¿sí? Y también vimos quienes presentan y transfieren el proyecto. Aquí, entonces ya para finalizar, les dejo en dónde van a encontrar los documentos de apoyo. Yo les estaba hablando de que al final les decía, entonces es acá. Pena, disculpen. Entonces, en este link, que lo van a encontrar también dentro de la MGA, cuando ustedes ingresan a la MGA, en la parte izquierda inferior hay un botón de ayuda. Aquí ustedes pueden ver, vea, este botón de ayuda, si ustedes le dan clic aquí, van a entrar a un mundo de posibilidades en donde van a encontrar documentos y tutoriales que les van a ayudar mucho, van a apoyarse, o sea, hay unos videos inclusive de cómo ceder un proyecto, cómo compartirlo, cómo crearlo, cómo adjuntar archivos, cómo recibir un proyecto en la entidad, cómo presentarlo, qué son proyectos tipo, la transferencia del proyecto al SWIFT. Entonces hay videos y tutoriales. Y hay unos documentos como el ABC de la viabilidad que nos cuentan de cómo hacerle viabilidad a un proyecto, cómo fortalecer el banco de proyectos en nuestras entidades. Hay una cartilla orientadora también para eso. Y hay un documento de manual en capacitación de teoría de proyectos. Ese documento es el que va a desarrollar cada uno de los capítulos. Por ejemplo, el capítulo de evaluación, que ustedes están muy interesados, ahí se desarrolla muy bien, explica muy bien cada una de las variables, explica de dónde sale, cuál es la fórmula, ¿sí? Si lo quieren hacer, si quieren ya ahondar sobre el tema. También explica los métodos para la identificación de ingresos y beneficios de un proyecto, ¿sí? Entonces ahí da como unas pautas de cómo identificarlo. Esto nos va a permitir entonces apoyarnos y desarrollar ese contenido. Léanselo, por favor. Hay mucha gente que está ahí todo, pero no se lo leen. Entonces, la primera tarea es leerse por lo menos ese documento. ¿Listo? También hay un link dentro de la página del DNP. Si ustedes entran a la página del DNP, se van a la sección Programas, Inversiones y Finanzas Públicas, Capacitación, Asistencia Técnica. Ahí van a encontrar también otros documentos de apoyo. ¿Listo? Aquí quiero hablarles de 2 cursos. 2 cursos que son virtuales y que ustedes son gratis, son virtuales y que pueden ustedes tomar. Y para tomarlos, deben enviar un correo a esta dirección. Apúntenla, los que estén interesados. capacitadif@dnp.gov.co. Entonces, los que quieren profundizar en el tema, hagan esa solicitud de preinscripción. Son dos cursos, uno se llama formulación de proyectos y la otra es gestión presupuestal. Les recomiendo que hagan el primero para poder hacer después el de gestión presupuestal. En el primero van a ver las metodologías un poco más al detalle de cómo formular el proyecto y cuáles son los sistemas y cómo operan los sistemas. ¿Listo? En el segundo, pues van a ver todo lo específico de la gestión presupuestal a nivel de inversión pública en Colombia. ¿Listo? Para que entiendan un poco de ese tema. Hacen esa solicitud, estos son esos dos, la formulación y gestión presupuestal, esos son los temas, las temáticas de cada uno de los cursos, duran 4 semanas, un mes. Ustedes pueden destinar el tiempo que necesitan, es sencillo el curso, no es complicado, eso sí, hay que leer, pero no es complicado para nada, son unas tareas muy sencillas. ¿Listo? Esos son como los temarios, que yo ya les mencioné a grosso modo de las metodologías. En gestión presupuestal pues está el tema de trámites presupuestales, elaboración de un plan operativo, trámite de incorporaciones y así. ¿Listo? Esos son los 2 que tenemos.
Y ya, ese es el final de nuestra charla. Quiero abrir espacio entonces para dudas, inquietudes, recomendaciones, reflexiones que quieran ustedes hacer. Tengo una duda con respecto a lo que está pasando de la pandemia. Yo sé que hay muchos proyectos que presentaron desaceleración en la ejecución. ¿Eso lo tiene en cuenta el Departamento Nacional de Planeación? ¿Cómo se está manejando? ¿O si tienen algo previsto para esos proyectos que han tenido que rezagar su ejecución en alguna etapa? Pues lo primero es que dejen en el registro mensual del SPI, dejen un documento explicando esos retrasos. O sea, tiene que haber un soporte en el sistema que sea público y en el cual pues podamos, tanto las IAs que están haciendo seguimiento a sus proyectos, como los mismos responsables de proyectos, que puedan consultar un documento en donde se explique el por qué ese retraso o ese bloqueo, bueno, lo que está sucediendo con el proyecto. Entonces, eso lo van a poder hacer en SPI. Hay unas opciones de observaciones donde pueden dejar eso. Más encima, pueden dejar un documento agregado a eso, pueden dejar un documento soporte que argumente esa observación, ¿sí? Y ya, digamos que nosotros lo que hacemos es como disponer la herramienta para que puedan hacer ese registro. De resto, pues no tenemos ninguna otra, digamos, otra tarea en ese tema. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Yo tengo ¿qué recomendaciones nos darías, digamos, para tener presente en cada una de las etapas del proyecto, de acuerdo con las buenas prácticas que digamos que se pueden evidenciar desde el DNP? Sí, excelente intervención. Yo creo que lo más importante es tener en la mente que la presentación del proyecto no es la MGA. La MGA es un resumen ejecutivo. Entonces eso hace que yo formule y aplique las metodologías antes de la MGA. Que aplique el marco lógico y cadena de valor. Si yo logro hacer eso, me va a facilitar muchísimo el resto de trabajo, ¿sí? Si hago una buena identificación, por ejemplo, si hago un buen árbol de objetivos, un buen árbol de problemas, si hago una identificación de una buena línea base, si hago también un buen árbol de objetivos con una buena meta, ¿sí? Eso es clave, digamos que es muy clave y me va a facilitar mucho. El otro punto es, eso es en la etapa de preinversión, ¿no? El otro punto en la etapa de preinversión también es identificar muy bien la cadena de valor de mi proyecto. ¿Qué bien o servicio es el que va a entregar realmente mi producto? ¿Es un producto, es un bien, es un servicio? ¿Y cuál es el indicador? Entonces ahí voy a apoyarme en el catálogo de productos de la MGA. Lo van a encontrar ahí en el botón de ayuda. Pueden descargarlo previamente. Descargan el catálogo y revisan, bueno, el sector organismos de control, qué productos son los que tiene, cuáles son los programas, cuáles son los indicadores. Entonces, familiarizarse con ese catálogo, por ejemplo, ¿sí? Para identificar muy bien la cadena de valor. Y el otro punto importante es hacer el estudio de mercado. Cuando yo les hablaba de la demanda y la oferta y la demanda, identificar muy bien eso porque es el que me da argumento para ejecutar mi proyecto, ¿sí? Me da argumento de que se necesita el proyecto, de que hay un problema y que el comportamiento del problema históricamente y proyectado está creciendo mucho y que debemos atenderlo cuanto antes, ¿sí? Eso es en la etapa de preinversión. Yo creo que es la etapa más importante en donde
yo formulo lo más importante para que el proyecto quede bien identificado y por ende se pueda hacer un seguimiento un poco más detallado y que logre tener un buen impacto, digámoslo así. Esos son como los topcitos más importantes en la preinversión. Gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Garzón? Bueno, pues no siendo más, entonces, apreciado doctor Garzón, muchísimas gracias por su intervención, por habernos sacado estas horitas para la capacitación. Fue muy clara, las preguntas que se fueron suscitando se fueron resolviendo en el transcurso de la charla. La charla quedó grabada y posteriormente la estaremos pasando en la intranet, o a través de un correo también la pueden solicitar para que cada uno la tenga en su archivo personal. La invitación es a que nos sigamos capacitando, a que las personas que estén interesadas, como lo dijo el doctor Garzón, puedan aprovechar los links y las oportunidades que ofrece el DENFE. Muchísimas gracias a todos por haber atendido la convocatoria realizada por la Oficina de Planeación para la charla del MGA. Y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos. Que tengan buen día y síganse cuidando mucho, por favor, en casa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Diana, buen día. Bueno, muchas gracias.